versión abre sus puertas para que imaginemos futuros posibles. Les recordamos que tenemos distintos lugares para que ustedes habiten la palabra, desde la palabra escrita, la palabra leída, la palabra cantada y hasta la palabra danzada, como lo vimos anoche en la franja cultural. También tenemos una serie de programación. Este momento hace parte de la franja que se llama Escritores Incógnitos. Escritores Incógnitos es el resultado de la séptima convocatoria de Escritores Incógnitos de Confama, una plataforma para la divulgación de las nuevas voces de la literatura en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Hoy tenemos apoyo, por supuesto, de las bibliotecas, de la promoción de lectura y un escritor incógnito. Muchas gracias por su compañía. Nuestra compañera Lina nos va a contar quiénes nos acompañan hoy y recibamos también a nuestros invitados con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Muchas gracias, Alison, y bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan. Como mi compañero lo decía, durante 7 versiones, Confama reconoce y exalta la labor de los escritores en su oficio de escribir y en su derecho a la autopublicación o la publicación con editoriales pequeñas e independientes. Nuestro invitado, Eddie Vélez Benjumea, editor, escritor, gestor cultural, está aquí por ello, porque se presentó a la séptima convocatoria y hoy está aquí presentándonos su libro y de hecho otros títulos de su edición y de su publicación. Va a conversar con Leonardo Muñoz, quien es escritor también, promotor de lectura de las bibliotecas Confama. Quisiéramos contarles y que se haga extensivo este mensaje. Las bibliotecas Confama tienen programas de clubes de lectura y de clubes de escritura para todos, totalmente gratuitos. Así que muy bienvenidos por todas nuestras sedes y exaltemos, por supuesto, de nuevo el oficio de escribir y la escritura. Muchas gracias. Al final vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más en detalle el libro de Eddie y poder adquirirlo en el caso de quienes deseen hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, y demos entonces comienzo a este encuentro. No hay nada más parecido a un encuentro con un poema que leer y escuchar los poemas en la voz del poeta. Hoy nos acompaña Eddie Vélez y nos va a contar del proceso creativo del libro Madremonte en Olvido, que en conversación es una apuesta, una inquietud, un sincretismo que hace con dos culturas, la japonesa y bueno, pues la cultura colombiana. Entonces, buenas tardes, Eddie, ¿cómo estás? Leonardo, buenas tardes, muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Cuéntanos cómo fue este proceso creativo con Madremonte en Olvido. Bueno, en un primer momento, como nos cuentas vos, nace de una propuesta del sincretismo cultural, que es la unificación de, en este caso, dos culturas, la colombiana y la japonesa, en una parte muy específica, que es la literatura. Entonces, desde la antípoda colombiana tenemos la leyenda de la Madremonte, que es esta leyenda que nos cuentan desde el colegio. Hay un ser que nace en los bosques, está en las selvas colombianas, que va cazando a los que talan los árboles, a los que no cuidan el medio ambiente, a los que le hacen daño a niños y a mujeres y los convierte en árboles, en maleza, en hiedra. Y pues esta es la historia que nos cuentan nuestros abuelos, nuestras abuelas y que se va pasando de generación en generación como una riqueza literaria y cultural. Y está desde la otra antípoda, en la región del Japón, el género de la poesía del haiku, que es esta construcción literaria poética que parte en una estructura minimalista de 3 versos, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, pero que escritas en un silabario llamado hiragana, que es un silabario de kanjis, de unos ideogramas. Tienen 3 tipos de silabarios donde ellos parten para poder, mediante esta estructura poética gramatical, contar una historia en un fragmento pequeño, mínimo, donde esa mínima parte, pero lo más condensado posible de la naturaleza y de la emoción humana, y que en esto se pueda sustraer todo eso que se siente y que respiramos y que se pueda plasmar en un verso simple pero
estético y hermoso. Y entonces me surge esa idea de, listo, ¿por qué no combinamos estas dos partes, esas dos culturas, estas dos riquezas que tenemos y creamos, bueno, creamos, no, recreamos la historia de la Madre Monte, pero contada en 40 haikus y también ilustrada en un tipo de ilustración que se llama sumie, que son unos brochazos específicos que se dan con unas técnicas orientales que no son únicamente japonesas y las plasmo en este libro contando una reinterpretación de la historia de la Madre Monte. Como mencionaba Eddie, el haiku pues tiene varios significados como rostros hay en el mundo. Matsubasho, por ejemplo, uno de los haikaístas de Japón, dice que el haiku o haiku es simplemente lo que está sucediendo en este instante, en este lugar, en este momento. Entonces es una celebración del instante. Y como mencionas, está bajo esta estructura 17 versos que están repartidos en 5 sílabas. Y cuando haces una celebración del instante, que es lo que nos invita el acercarse a un haiku, es a detenernos, a contemplar qué encuentras o qué herramientas haces o empleas para tu proceso creativo en esa reinterpretación de la Madre Monte. Bueno, primero fue ilustrarme de muchas historias. Eso fue un montículo de hojas y cada hoja era una misma historia de la Madre Monte, porque como cada hoja hay cada historia de la Madre Monte, hay muchas. Entonces era observar un montón de esas interpretaciones y decir, listo, si de todo esto tenemos la historia de la Madre Monte, ¿cómo la puedo interpretar yo? Entonces, tomando también algunos elementos de ese minimalismo japonés, me concentré en ese mínimo viable que podía darme cada una de las partes de la historia. El miedo, cómo condensar el miedo y volverlo chiquito, la respiración, cómo también tomar el viento y cómo el viento mece las hojas de los árboles y cómo con ese baile de las hojas tomar esa interpretación y plasmarlo entonces en un verso y que no se pasara de esa rigidez que bueno, sin ser, cambiemos rigidez por ese ser estricto, que sin ser entonces rígido le permitía a uno poder escribir esos versos. Por ejemplo, quisiera ser un bosque abrigado en el cruel invierno, que sería un haiku de 755, y en ese sentido tomar esas partituras que son poéticas y apropiarlas para poder escribir entonces cada uno de los apartes de esta historia, ser algo muy, muy natural, muy elemental, tomar como esos apartes de lo que son los duendes y las historias de los duendes y volverme hoja, volverme viento, volverme un susurro, un soplo constante y meterme en la tinta para palparme entonces en la hoja. Eso es para mí el haiku, lo chiquito, lo esencial. Así es, Eddie. De hecho, recordando aquí, el haiku no tiene ninguna pretensión literaria tampoco, pues es decir, no recurre a arabescos o a búsquedas pues como malabares con la palabra. De hecho es como muy conciso, es una imagen realmente. Eddie, cuéntanos entonces también del proceso, pues antes de darnos gusto en escuchar los poemas que acompañan, los haikus que acompañan este poemario. ¿Qué historia hay en esta? Porque bueno, cada detalle está pensado
inspirado también en la cultura japonesa. ¿Nos quieres contar, por ejemplo, incluso la figura que hiciste de la grulla? No sé si nuestros público tenga conocimiento, o bueno, presentémosle, cuéntanos el detrás de este libro, que de hecho literal es artesanal, pues porque además de los materiales que lo componen, es literal tus manos estuvieron en cada uno de, incluso dejaron huellas, pues por lo que veo, y cicatrices. Cuéntanos un poco de esa historia, de cómo fue el proceso creativo, bueno, más que proceso creativo, el proceso artesanal de la creación de estos poemarios. Bueno, lo primero es aprender aprender a construir un libro desde cero. Yo, aparte de escritor, soy encuadernador. Entonces, elaborar este libro es también entrar en una suerte de investigación de ambas culturas. Sí, es un libro con una historia colombiana muy latinoamericana, contada en un formato japonés, e impresa también en un formato japonés. Esto es una encuadernación japonesa con tela traída de Japón, con una costura japonesa. Esto representa el vuelo de la grulla. El papel, por ejemplo, es un classic cover y por dentro también está impreso cada hoja por mis manos en un papel lino crema tipo papiro. Estas son las ilustraciones que yo les contaba, también las ilustré yo. Claro, no lo hice en un lienzo, esto lo hago en un formato digital. Esto tomo yo los programas y con una tablet y con un pincel, pues, digital, le empiezo a hacer los brochazos tipo sumie, que es la técnica japonesa utilizada para esto. Esta portada también la hice yo, y bueno, el libro en totalidad es una construcción de mis manos. Cada libro podría tomarme de 4 a 7 horas, porque tomo la habilidad, pero inicialmente era un libro que podía avanzar uno al día. Entonces es un libro que nace completamente de lo mínimo, de la nada. Es un libro que surge de la invención. Y asimismo el libro también es un haiku, es papel, el papel rosa, la tabla, aire que sopla. Eso no es un haiku perfecto, pero podría llamarse así en la improvisación. El libro es también como objeto una cosa pues bella, y también como cosa bella y orgánica también tiende a por ejemplo, pandearse. El libro fue prensado, pero ya se está pandeando porque pues, yo vivo en Caldas y el calor de Medellín ya lo está retorciendo. Y eso es bello también, la construcción, que el libro grite también de calor, así como yo estoy gritando de calor. Bueno, entonces leamos, disfrutemos de unos poemas. ¿Qué poemas nos quieres leer en esta tarde? Bueno, el libro, como construcción poética, es un relato de 40 haikus. Pues, yo creo que se le... De hecho, bueno, antes de continuar, Eddie, solo una curiosidad. ¿Qué significa? Bueno, sé que es tu seudónimo, Haruma Shimizu. Haruma Shimizu. Haruma Shimizu. Ajá. ¿Y qué significa? ¿Tiene algún significado? ¿Nos quieres revelar ese significado? Bueno, acá tengo que hacer la pauta. Mi amiga Sol, que está en Japón, ella fue una de las personas que me ayudó a construir este seudónimo desde hace, ¿qué? Como 2 años más o menos. Ella, por eso ahí también, que es mi gran amigo, Jessica. Haruma Shimizu. Haruma es uno de los apellidos más famosos de Japón, y Shimizu es nombre. Son 4 kanjis: Haruma, Shimizu. Son 4 kanjis que, según la interpretación que me da Sol, significa agua, pureza, primavera, caballo.
El caballo, pues yo he decidido, aunque es una figura muy fuerte e importante dentro de los ideogramas en Japón, he decidido quedarme con agua, pureza y primavera. Entonces, Haruma Shimizu significa agua pura de primavera. Por eso he decidido adoptar ese nombre. Bueno, y también porque cuando presenté este libro en el premio Ciro Mendía, ellos pedían tener un seudónimo y ese fue el que yo decidí adoptar para participar en el concurso. Y pues bueno, tuve esa mención por allá en el 2022. Haruma Shimizu es eso, agua pura de primavera, porque el elemento que he escogido para mi vida es el agua y creo que me representa bastante bien, por eso también el color azul del libro objeto. Voy a leer este prólogo que condensa la generalidad de la obra. He acudido al canto del Kigo, bueno, paréntesis, el Kigo es este elemento o palabra estacional que debe contener cada haiku para que, según las normas del haiku en Japón, tenga ese carácter del haiku. Sí, el haiku, cuando se convierte en la prosodia española, pues adquiere unas licencias poéticas para alargar o acortar algunas de las palabras y que en ese juego se puedan empatar algunas palabras para poder contar con ciertas ventajas de sílabas, y por eso en el haiku español encontramos haikus que no estrictamente tienen 5 sílabas, sino que a veces tienen 7 sílabas, 8 sílabas, 13 sílabas, y uno dice, ¿realmente eso es un haiku? Pues no podría decir qué es o qué no es un haiku, porque pues ahí entran muchas normas gramaticales, la sinalefa, la dialefa, el diptongo, el hiato, pero decidí adoptar esa posición del silabario hiragana y reconvertirlo al español para que cada uno de los haikus tuvieran 5 sílabas en la primera línea, 7 sílabas en la segunda y 5 sílabas en la tercera. Entonces leer cada uno de esos haikus es también un ejercicio de conteo de sílabas, como los niños. El murciélago, la casita verde, el vaso de agua. Entonces es un ejercicio que disfruté mucho cuando lo estaba escribiendo, porque me volvió niño en esos momentos y fue una construcción chévere. Ahora, cerrando ese enorme paréntesis, después de haberles contado qué es el kigo y cómo se emplea en cada uno de los haikus, aquí he acudido al canto del kigo para nombrar la historia de la madre a la que todos volvemos. Este es un único relato narrado en 40 haikus que retrata la desidia que ha padecido la Madre Monte. Mezclar dos culturas, la japonesa y la colombiana, para llegar a un mismo encuentro, el amor por la naturaleza como trabajo armonioso. Estudiar las estructuras gramaticales de este estilo de poesía oriental y sumergirme en los pozos más profundos de una de nuestras leyendas más representativas como tarea necesaria para desarrollar este juego literario. 4 estaciones, todas como momentos específicos del desarrollo de esta historia, sincronía milimétrica en la composición de los versos, un conteo estricto de las sílabas empleadas para evocar imágenes ambientadas en universos hechos mediante la historia homogéneos. Tanto así, evoco en esta pieza una intención de simpleza, concreción y minimalismo, para hacer de esta partitura una pintura musical. Pues no sé si queramos, puedo leer los haikus, no sé. ¿Qué dice el público? Escuchamos haiku, por supuesto. A eso venimos. A eso venimos. Sí. Bueno, este libro está dedicado a mi madre, mi primera editora. Ella lee tus textos. Sí, pero sobre todo fue porque el primer cuento que yo escribí cuando estaba como en segundo de primaria, ella me lo editó. Entonces desde ahí comencé a escribir. Primavera.
Entonces, si ustedes ven primavera, ahí está el kanji de la primavera, abajo. ¿Tú por qué tienes esos lentes? Y por ejemplo, ese es el sumie que representó este haiku. Yo quiero que la lectura de cada uno de esos haikus ustedes hagan un conteo de las sílabas y se pierdan, porque me gusta que se pierdan en el conteo. Madre monte que habita la montaña sobre las flores. Y ahí hay 5, 7, 5. Vive su selva, huye del equinoccio a la llanura. Con su melena al fulgor de la luna camina coja, porque le falta, cantan todas sus huellas, su mustia pata. Oh madre monte, flor de la primavera, temor de hombres, mujer frondosa de fragancia sublime y poderosa, llega al bosque y deja tu aroma sobre la hierba, y que los hombres, los dichos cazadores, teman tu hiedra para volverse en lo que ya florece, tus hojas muertas, sé jardinera y germina del suelo tu voz perenne. Verano. Atrapa al sol ardiente en el árbol para no morir. Huye del día, llamándole al frío, vete verano. Tierra árida, aquello que sucumbe antes del río. Grandes estruendos de los hombres máquinas en este bosque. Crece enorme al calor de la selva para llamarlos. Les dice, oigan, ¿acaso no soy bella? Miren mi trono. Los hipnotiza con su suave callado, al sol predica. Miren su tumba, pues esta es mi casa, no su Bartola. Al sol le llamo, el huyendo silencio en este monte. Miren, colonos, largo es el solsticio y yo eterna. Otoño. Y este es el sumie del otoño. Caen las hojas por este viento fuerte, miedo que huye. Entonces, si pueden ver que en cada uno de los haikus hay una palabra que se relaciona directamente con la estación de la que estamos hablando. Los cazadores a mi casa cayente ya no acuden. Viento que sopla en el árbol desnudo, los pies descalzos. Siembra la noche en el brusco otoño, el fin del día. El hombre nulo escucha mi llamado tras este árbol. Yo soy señora que todo lo escucha en el ocaso. Justos sonidos en el suelo naranja y ellos muertos. Al viento le digo, a mi casa no entran, tengo testigos. Mujeres, niños, aquí tienen abrigo, vengan conmigo. El hombre malo, bajo este otoño, muere de frío. Sumie de la estación. Invierno. Fue condenada a caminar los montes en el invierno. La lluvia densa se enclavó con fuerza en la montaña. Fue atrapada por los troncos caídos, agua helada. Cubrió sus hijos, a mujeres y niños del gran helado. Sufrió la tundra, la horrible nevada, injusto frío. Lanzó su manto cubriendo en sigilo al monte claro. Bebió la lluvia, la dio en regocijo al caldas frío. Guardó sus hijos del granizo furtivo, prestó asilo. Al colombiano manifestó su vida como leyenda. Escuchen todos, yo soy la madre monte y no les temo. Ese es el sumie de invierno. Y esa es la historia relatada en la sencillez, en palabras concretas. Esos fueron 40 haikus que relatan la historia de una madre monte que tenemos en olvido. Muchas gracias, Eddie. De hecho, escuchándolo, pues uno los haikus los piensa como poemas que son independientes del uno al otro, pero veo que al leerlo de manera seguida, pues como que van uniendo
un estado con otro. Entonces como si fuese un mismo texto escrito con la técnica pues del haiku 5, 7, 5 sílabas. Y cuéntanos a qué poetas haikaístas, así se les llaman a los que escriben haikus, han sido como tus referentes al momento de nutrirte de esta cultura japonesa para lograr este sincretismo con la colombiana y contarnos la Madre Monte. Pues no ha sido mucho realmente. La lectura del haiku, específicamente de autores japoneses, por allá hay uno, Io Sigo, que habla sobre el amanecer en la lluvia, pero también rescato mucho autores latinoamericanos, Mario Benedetti, ahorita lo destacabas tú, pero también Julio Cortázar ha escrito haikus muy bellos, y con eso me he quedado, pero más que los mismos autores es poder investigar sobre la misma naturaleza de la literatura, específicamente en ese género, o bueno, si vamos a hablar de la poesía específicamente, pero como subgénero dentro de la poesía, el haiku. Muchas traducciones que no necesariamente tienen que ser sobre haiku. Por ejemplo, Osamu Dazai, con Indigno de ser humano, que aunque no es haiku, es una literatura muy existencialista, un poco pesada, pero es extremadamente sencilla y bella, y de hecho rescato entonces esas palabras para poder plasmar lo mínimo, lo esencial. Creo que con esos me voy. Bueno, con Mario Benedetti yo tengo mis dudas si realmente sean haikus. Él cumple, bueno, los invito a que se acerquen al libro de Un Rincón del Haiku. Es un libro donde hay una serie de poemas, llamémoslos breves, pero como bien dice la estructura de un haiku, si bien cumple la estructura de un haiku, que son 5, 7, 5 sílabas. Por ejemplo, un haiku que recuerdo, bueno, un poema del libro Un Rincón del Haiku, para que es: la oruga recordará, el gusano recordará por siempre, perdón, la mariposa recordará por siempre que fue gusano. Ese es un haiku que aparece en un poema que aparece en el libro Un Rincón del Haiku. Ahora les digo por qué dudo que sea un haiku. Otro texto en el que dice: la mujer pública me inspira más respeto que el hombre público. Bueno, ¿por qué mis serias dudas? Pues porque en un haiku, si bien según Matsubasho es un canto al instante, entonces retomo a un haikaísta japonés que se llama Isa Kobayashi. Isa Kobayashi tiene un bello haiku que dice así: al Fuji subes, despacio, pero subes, caracolito. Es como es una celebración del instante, la acción está en tiempo presente, subes. Porque dudo que Mario Benedetti haya escrito un haiku, porque miren, el primero que les compartí: la mariposa recordará por siempre que fue gusano. Realmente el tiempo aparece en el futuro. Entonces, pero cumple la regla 5, 7, 5, pero no cumple, digamos, que el tiempo. O la mujer pública me inspira más respeto que el hombre público. Es más un refrán o más una idea, pero realmente un haiku es una imagen, es una celebración del instante. Por eso entonces digo que al Fuji subes, despacio, pero subes, caracolito. Uno ve al caracol subiendo al monte Fuji. Eddie, ¿te parece que invitemos, ya que para hacer ese sincretismo, a ver si invitamos a nuestro público a animarse a escribir un haiku? Sí. ¿Se animan a escribir un haiku? De una. Sí, entonces, como no tenemos papel, lápiz, pero pueden usar sus blog de notas, o si alguien tiene pues como su... ¿quieres proponerles un kigo? Es decir, pues, ¿quieres ahondarles un poco más del kigo, aprovechando esta tarde de verano? Sí. El kigo es esa palabra estacional
que debe contener cada haiku para cumplir uno de los llamémoslo vulgarmente, parámetros que tiene esa figura gramatical. Pueden emplear, pues dentro del haiku realmente están 5 estaciones, que es primavera, otoño, verano, invierno y año nuevo. Yo acá en la obra no empleé la estación del año nuevo, quise quedarme con las 4 estaciones, pero pueden utilizar esas 5 estaciones. Yo abordé como pasaje las 4, pero ustedes podrían utilizar la que más les parezca favorable. Por ejemplo, a mí me nace del calor, un desespero terrible. Yo no soy fan del calor en ninguna presentación. Por el contrario, soy alguien que celebra con mucho entusiasmo la lluvia, la nieve, el granizo. Entonces eso me despierta sentimientos bonitos. A pesar de que muchas personas lo vean como algo negativo, podrían tomar apartes de esas emociones y tomar, por ejemplo, el otoño y decir que entonces caen las hojas de este árbol hueco. Ahí no es un haiku perfecto. Gusano de seda, por ejemplo, y tomar esas apreciaciones para hacer una pintura, o tomar ejemplos de, no sé, de la tierra, que la tierra esté seca y que eso sea algo más de otoño, o la fragancia de las flores y la alergia, por ejemplo, y que sea la primavera, o el granizo fuerte y las nubes y que ese sea el Kigo del invierno, por ejemplo. Entonces, ¿me vas a abrir este lapicero, por favor? No, se abre. Gracias, Eddie. Entonces, un minuto para crear su propio haiku. Recuerden una imagen. Como de 575. Sí, 5, 7, 5 sílabas. Pero pueden superar hasta los 21 sílabas. No hay problema. O hasta 22 sílabas. No podemos romper las reglas. yo no sé, ponemos un Contador de sílabas. contador de sílabas. Contador de sílabas. Que se pase multa. Son manipulados iluminados. Ya tienen una persona verano. Pero sabes que no de eso sí. Cuando me mojo. Bueno, es muy duro. Muy bien. ¿Alguien quiere animarse a compartir su haiku? No hay necesidad de revisar. Vamos a escucharlo. Mira, léenoslo con tu voz, por favor. Mira, aquí te van a pasar un micrófono. Campanas suenan de arriba abajo, para Navidad nos acercamos din don dan. ¿Cuándo hablen? Bueno, perdón. Al momento de leer un haiku dicen su nombre y nos leen el haiku, ¿sí? El nombre también puede contar como parte del haiku. Entonces se pueden contar sílabas, supongo. No necesariamente, ¿cierto, Eddie? Un haiku no debe tener título. No, ¿no? pues sí, No tiene título. se desea, pero no es necesario. Sí. 23 sílabas. Isabela.
Hoja que baja, vapor que sube a mí. Verano llega y amor que no termina. Bueno, el Cuando me callo. Gracias. Es que me gusta cuando tú estás más alto. Elena, viene el invierno, te llenas de vida esparcida y empieza a soñar. Ah, tan bonito. ¿Alguien más nos quiere compartir haikus? Bueno, llamemos los poemas breves antes de nombrar los haikus. Ah, ok. No sé qué también estará, pero bueno. ¿Cómo te llamas? Astieris. Mucho gusto. No, en serio. ¿O es un seudónimo? Es mi nombre. ¿Cómo es, perdón? Astieris. Astieris. Un bello nombre, no lo había escuchado, muy sonoro, ¿cierto? Suena griego, como de ¿cierto? estrella. Es griego. De asteroides. Bueno, dice, cayó en la laguna la gota del cielo y alegró al caracol. Cayó en la laguna la gota del cielo y alegró al caracol. Ah, tú, dale tú. Hola, mi nombre es David. Bueno, lo intenté. Dice así: obsesivo, sofoco citadino, muerte reencarnada en sol. Tenemos uno colectivo, ya sí lo va a leer. Este es de Jessica y Daniel. Cuando yo sueño, bajo la luz de tu sol, nunca se sufre. Muchas gracias por compartirnos estos haikus o poemas breves. Pseudo haikus. O sí, igual que están. Pero aprovechando esa experiencia de escritura, Eddie, me imagino que también acompañado pues como con la lectura de tu mamá, que es como tu primera editora, me imagino que tuviste que hacer ese ejercicio de quitar palabras, reducir pues como el texto a la imagen y limpiarlo de adjetivos, de palabras innecesarias, de conexiones. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy, pues, padeciste mucho esa experiencia de quitarle alguna palabra que quería. No, es que no quiero quitarle esta palabra. No sé cómo fue, o fue muy sencillo. No, la escritura, bueno, la escritura es una experiencia individual, a algunas personas puede ser sencillo, para otros puede ser muy difícil, no podría tildarlo de alguna manera, pero sí, antes de escribirlo investigué muy bien cómo era la estructura gramatical, todo lo que era el conteo de las sílabas, la estructura pues, gramatical de la versificación y las líneas, lo del quigo, la linealidad y la concreción de cada poema con cada uno, para que cada uno fuera un haiku, un poema individual, pero que todos juntos fueran un solo relato. Pero claro, digamos que durante la escritura uno escribe primero la idea primaria que tiene, como si fuera un esqueleto. Llamémoslo que uno cuando escribe, uno es un cirujano y entonces es el esqueleto. Entonces uno tiene el bisturí en la mano y tiene que quitarle pedacitos porque pues hay palabras que de pronto son muy largas, hay palabras que son esdrújulas, otras que son sobresdrújulas, y esas son muy enemigas del haiku porque ya están comiendo casi que un verso completo. Entonces uno tiene que manejar un poco lo que es el ahorro literario, buscar sinónimos que sean un poco más concretos, rebajar la cantidad de artículos, bajar un poco esa repetición de las is, el iismo, el iqueísmo, el ideísmo, bueno, mucho artículo repetitivo, entonces ir jugando también con cómo se lee estructuralmente la frase y que esta sea coherente, pero también manejando un poco el ahorro literario. Y sí, es un poco también como la frustración del autor cuando tiene que mochar palabras y las tiene que botar, a uno le suena muy bonito una y no la tiene que cambiar porque es muy larga, y entonces ahí con esas palabras que se van poniendo que son muy largas, lo que le va quitando el carácter del haiku, y hay que a veces
hacer sacrificios por amor, en este caso, a la naturaleza y darle prelación a la naturaleza, a la sencillez, a la imagen. A la imagen. Bueno, aprovecho este momento para preguntarle al público alguna pregunta que le quieran hacer al autor para ir cerrando este encuentro. Carlos, un momento, Carlos, que te entregan el micrófono. Bueno, yo he leído mucho haiku también y conozco, pues, hemos discutido a veces con Leo las apreciaciones del haiku, por ejemplo, de Benedetti, el occidental. Pero en este momento se me ocurrió una pregunta. Casi toda la literatura de haikus que se conoce en el occidente es escrita por hombres. Es un poco es algo machista en esa situación. Si conoces alguna de las mujeres que escriban haiku y haces alguna referencia a ello. No, precisamente como dices vos, no he logrado conocer mujeres, no porque no he querido investigar, sino porque no me he topado con ellas, y creo que también hay en ese sentido una especie de, llamémoslo así, machismo dentro de este ámbito de la literatura, y es un poco feo eso, el ánimo a que también haya una equidad en la escritura. Abordar la naturaleza es muy bello y sería algo que sería muy valioso que pudiéramos darle esa visibilidad a todo. Pero, ¿sabes? Sí conozco una haikaísta, de hecho es canadiense, pues es japonesa canadiense, se llama Chiyoni, la pueden encontrar. Tiene un haiku, solo recuerdo uno de ella que es: tan vieja estoy que ni me muté cuando me dijeron que tenía cáncer. Algo estoy paraseando. Pero sí hay mujeres que escriben haikus que no sean muy reconocidas o publicadas, pero sí las hay. Chiyo Ni es una que les puedo recomendar. Lo pueden buscar ahí. También puede ser: tan vieja estoy que ni me inmuté cuando me dijeron que tenía cáncer. Es tan bello ese haiku porque da cuenta de que vivió. Pues ya da igual si te dicen tienes cáncer, pues, he vivido, pues ya, es como, bueno, esa es una recomendación. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer al autor? ¿No? No sé, Eddie, ¿qué nos quieres decir? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Qué costo tiene? Tus redes sociales también, si tienes, para que nos cuentes. Bueno, el libro lo puede conseguir ahí en la mesita. Pues lo que les decía ahorita, está al alcance, miren, al alcance de una mesa. Es una encuadernación totalmente artesanal. Bueno, yo comencé con la idea de hacer 100 libros de esto. Físicamente, humanamente no me es posible. Llegué a las 49 encuadernaciones y ya no voy a hacer más porque esta tela, como les digo, está allá a Japón y ya no hay más. Entonces, físicamente, estas son las últimas copias. Ya no se hacen más. Exclusivos, únicos en el mundo. Ya no van a encontrar más ejemplares en ningún otro lugar del planeta. Ni en el Japón. Tiene un valor de 50.000 y sí. Ya, eso es lo único que les puedo decir. Bueno, me pueden seguir, ahí no están mis redes, pero mi red es @edie_velesb, así como mi nombre, en Instagram, o en la página de Incógnito Editores, que eso no es una editorial, es una semilla. Es un laboratorio experimental de edición. No es un colectivo que soy solo yo, lastimosamente, pero es un experimento editorial, que eso sirve para otra conversación porque se llama Incógnito Editor y se llama Escrituras Incógnitas, pero eso es muy bonito. Pero sí, bueno, básicamente eso. Muchas gracias por haber venido hasta acá. Yo soy de Caldas y que haya para mí es mucha gente, que venga tanta gente acá a ver la conversación, a Leonardo, a Lina, a Confama, al Jardín Botánico, a Fiesta del Libro, pues no, a la naturaleza por el día que nos prestó para el evento. Eso es un haiku, todo es un haiku, todo es un haiku. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso para el autor. Muchas gracias.
Leo, muchas gracias, Eddie, muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio y en esta franja que queremos tanto, la franja de escritores incógnitos, y que seguimos también a continuación a las 4 de la tarde con otro escritor incógnito. Ya mismo se pueden quedar ahí guardando su puesto